Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 12 de febrero del año 2021. Saludos para Marcia Collazo en primer lugar. Buen día, Marcia. Buen día, ¿cómo están todos? Alejandro Aval, ¿cómo te va? Lo agarré con el micrófono. Buen día, ahora sí. Buen día, Emiliano, compañeros. Lo había agarrado con el micrófono cerrado. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez, heterodoxo meteorólogo del Castillo, buen día. Muy buenos días a todos y todas, y a la audiencia y a mi contertulio. Vamos al primer tema. La forma de enfrentar la pandemia de COVID-19, cómo mitigar los impactos sociales de la emergencia sanitaria, la forma de reactivar la economía, todo eso está provocando en las últimas semanas discusiones políticas fuertes entre el Frente Amplio y la coalición de gobierno. A partir de esa situación, Gonzalo quiere poner a discusión una propuesta. Vamos a escucharte entonces, ya la insinuaste alguna vez en viernes anteriores, ahora, ¿cómo es? Contala. Muy bien. Bueno, yo quiero partir primero de una constatación, y que es una constatación triste y trágica, y que es que las democracias liberales, las democracias que garantizan los derechos y las libertades de los ciudadanos, están en una profunda crisis. Yo estoy muy preocupado de ver lo que está sucediendo en los Estados Unidos, entre los demócratas y los republicanos, por ejemplo, que son dos viejos partidos tradicionales de la democracia. La relación entre ellos es de enemistad, es de odio, es irracional, es pasional. Hay que escuchar uno y otro lado ahora con el tema del impeachment del señor Trump, las cosas que se dicen. Yo creo que en Europa hemos visto en los últimos años desaparecer los viejos partidos políticos. Hay serios problemas para resolver los problemas étnicos, las diferencias étnicas, las diferencias ideológicas, las diferencias religiosas. La democracia liberal parecería no tener mecanismos para poder justamente lidiar con esas cosas. Y en América Latina es 3/4 lo mismo. Ahora, el ejemplo mundial es China. A China le va bien, aparentemente. Y las jóvenes con los que yo hablo me dicen, bueno, pero en China las cosas funcionan. Ahora este año van a crecer nuevamente muy alto, algunos dicen hasta el 10% pueden crecer. Y China es un régimen capitalista con una economía de mercado y muy autoritario. Esas son las características que tuvieron las dictaduras en América Latina siempre. Entonces, viniendo al Uruguay. En el Uruguay nosotros tenemos la democracia, que posiblemente es el valor más preciado que tiene este país. Pero la democracia, como todos sabemos, está trancada por algunos temas que no hemos sido capaces de resolver, ni los partidos tradicionales, y algunos pensaron, bueno, tal vez cuando venga el Frente Amplio esto se resuelve, pero el Frente Amplio ya estuvo 15 años en el gobierno, tampoco lo resolvió. Y yo creo que nosotros tenemos que utilizar las lecciones que nos deja esta terrible pandemia para ver si podemos avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia. Creo que el ejemplo del GACH, un equipo técnico, multidisciplinario, apolítico, muy respetado en el manejo de la pandemia, fue bienvenido por toda la sociedad, y creo que es un ejemplo que nosotros podríamos temporalmente, como es el GACH, durante un periodo, digamos, 2021 y parte del 2022, constituir otros grupos, también multipartidarios, para enfrentar otros problemas que tiene el Uruguay y que no hemos sido capaces de resolver en todo el siglo XX, ni en el XXI. Y entonces yo propondría tener grupos de asesores temporales, y después digo con qué condición, en los siguientes temas, aparte del de salud y que tiene que seguir el de la pandemia. El manejo de la macroeconomía, la reactivación y el empleo. Yo creo que esto
necesita de decisiones muy importantes en estos planos, cómo se reactiva, cómo se maneja la macroeconomía, el endeudamiento, los déficits en un momento como este. Y yo creo que eso tiene que ser un acuerdo de tipo técnico y político. La reforma de la educación, que también es algo que es impostergable, ya lo hemos discutido muchas veces en esta tertulia, sería el tercero. La reforma del Estado, sobre todo, fundamentalmente, empezando por la reorganización del servicio civil, que es algo que también todos los gobiernos han intentado hacer y no se ha podido. Y quizás un último podría ser las relaciones internacionales del Uruguay en un mundo que está cambiando y que va a cambiar mucho a la salida de la pandemia, con una condición, como dije, y ahí termino. Y es que esto no puede ser mérito ni del partido de gobierno, ni de la coalición multicolor, sino que tiene que ser un mérito de la democracia. Es decir, durante este año 2021, parte del 2022, colaboramos todos para resolver de una vez por todas lo fundamental de estos problemas. Y lo hacemos juntos. Y después, a partir del 2022, que empiece la campaña política y ahí cada uno vuelve a lo suyo. Lo tenía bastante ordenadito, Gonzalo. Lo tenía armado. Completo. Y eso. Es normal. Es normal en él. Y entonces, los demás estaban más o menos advertidos de lo que Gonzalo iba a exponer, pero ahora ya lo escucharon completo. Entonces, Juan, levanta la mano, Juan. Bien, creo que la propuesta de paz y amor es irreal por varias razones. Y paso a enumerarlas. En la democracia, el que gana gobierna y el que pierde se opone. Es decir, esos son los papeles que les ha asignado a los partidos políticos en la democracia. El presidente Lacalle no está dispuesto ni a compartir el poder dentro de la coalición, mucho menos lo estaría con la oposición. Ha dado abundantes pruebas de todo esto. El FA siempre ha hecho una oposición implacable, y es su estilo. El FA no tiene un líder claro en este momento, y hay muchas voces independientes y a veces discordantes. No es posible propuestas. Pero hay un tema más de fondo, que el camino correcto nace de la oposición de las ideas. Es decir, esto es una idea hegeliana, digamos así, o materialista, o como quieran decirle. Es decir, que la oposición de las ideas no es una cosa destructiva, sino todo lo contrario, es una cosa constructiva. Entonces, por ejemplo, la marcha de la economía es por definición la esencia de un gobierno. No tiene ningún sentido acordar con la oposición, sino todo lo contrario. Es decir, porque el partido de gobierno, en definitiva, es esencialmente favorable a las empresas, mientras que el FA es esencialmente favorable a los trabajadores. ¿Qué acuerdo posible va a haber ahí? La marcha de la pandemia, en buena medida la determina la provisión de las vacunas, y esto no depende de los políticos uruguayos, sino depende de los laboratorios, de la producción de los laboratorios y de los problemas internacionales que están totalmente fuera del control nuestro. Es decir, en otras palabras, yo creo que es una buena intención, pero que tiene algunos inconvenientes prácticos y teóricos. Listo. Empezó bien esta conversación, ¿no? Empezó casi que con posiciones enfrentadas. Con Juan metiéndole un planchazo al sueño, a la utopía de Gonzalo. ¿Y los demás cómo se ubican? ¿Marcia? Alejandro había pedido la palabra. Entonces va primero Alejandro. Bien, lo que dijo Juan al final refleja los sentimientos que me despierta la propuesta de Gonzalo de tratar estos temas. Son buenas intenciones, pero difíciles de concretar. De todas maneras, en primer lugar, me gustaría decir que no debe compararse quizás lo que propone Gonzalo con el GACH. El GACH es un organismo sui generis preparado para asesorar al gobierno y formado por académicos que no tienen representaciones políticas. Además, responde a una necesidad diferente de las que plantea Gonzalo. En segundo lugar, que sí hay alguna experiencia respecto a esto que está planteando Gonzalo y tiene que ver con la previsión social. En el grupo que está preparando
por lo menos discutiendo la reforma del sistema de seguridad social, responde más o menos a lo que plantea Gonzalo, bastante a lo que plantea Gonzalo. Pero parece que es mucho más fácil discutir eso que andar discutiendo sobre economía o discutir incluso sobre la educación. Por otro lado, es cierto lo que dice Juan, no es un momento muy proclive para que se integre todo el mundo cuando no hay definiciones partidarias importantes o uniformes. En el Frente Amplio, por ejemplo, es evidente que hay muchos puntos de vista sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y es muy difícil que se pueda decir que alguno de esos puntos de vista interpreta el sentir común de todo el Frente Amplio. De manera que, sí, se podría intentar algo, pero me parece francamente difícil. En materia de relaciones internacionales, que es algo tan sensible, podría haber quizás un acuerdo, pero eso es un acuerdo entre políticos, no es un asesoramiento al gobierno. En cambio, en el tema de la educación, que sí podría ser un asesoramiento al gobierno, tenemos la contra de todo, por lo menos lo que uno percibe, de todo el aparato sindical que definitivamente está en contra de cualquier modificación, o por lo menos de las modificaciones que razonablemente se pueden pensar, y además sin proponer ninguna. Es decir, yo lo veo francamente difícil. En materia de seguridad social, está funcionando el grupo ese que preside Rodolfo Saldain, pero que está integrado con actores de todos los partidos políticos y de los principales grupos, llamémosle así, de interés en la materia. Es un problema que requiere, por cierto, soluciones a muy largo plazo, y por ende es muy razonable que se trate de plantear el tema como una cuestión de Estado que requiere opiniones de todo el mundo. Pero es lo que plantea Gonzalo, francamente, no veo posibilidades de que las cosas puedan funcionar. Tengo entre los oyentes distintas reacciones, están los que te acompañan, incluso te aplauden. Este mensaje dice: Gonzalo, aplausos, y va el emoji ese del aplauso por 3. Un utópico, pero ¿quién te diga que no pueda funcionar? Lo del GACH, yo por ejemplo no lo hubiera creído si no lo veía, dice este celular terminado en 053. Y después, en cambio, están otros que saltan, reaccionan. ¿Dónde vive Pérez del Castillo? Pregunta este mensaje de Walter. O la propuesta de armar comisiones en todos los temas importantes del país es lo más parecido a los gobiernos colegiados de los años 50 y 60. Un verdadero fiasco, dice el oyente. O la CONAPRO del 85-86, ¿se acuerdan? Bueno, este oyente dice un verdadero fiasco a propósito de los gobiernos colegiados. Allá se va Diego con su memoria. Juan, mientras yo leía el mensaje, Juan asentía, decía sí, por ahí. Y ahora Alejandro pone otro antecedente, más cercano en el tiempo, el de la CONAPRO, la Comisión Nacional Programática, esa que funcionó a la salida de la dictadura y en los primeros años o los primeros meses del gobierno del doctor Sanguinetti, que produjo algunos resultados, ¿no? No tantos como los que se esperaban, pero produjo algunos resultados en aquel momento. A ver, Marcia, ahora voy contigo. Esto se podría mirar desde muchas puntas. Yo creo que el gobierno está para gobernar. Si estamos en una realidad de partidos, de fuerzas políticas con determinados sesgos ideológicos y, una de ellas alcanza la presidencia de la República, no voy a decir la mayoría de los votos, pero sí la presidencia de la República, porque acá hay complejidades que no es del caso empezar. Son legales todas, pero no son las mayorías. Es lógico pensar que quiera llevar el timón, pero además hay que mirar el organigrama del país, tal cual como está planteado. Entonces, si tenemos un poder ejecutivo del cual dependen los ministerios, hay que mirar eso también. A veces la gente o desconoce eso o no lo conoce del todo bien.
Y bueno, y el Poder Ejecutivo se compone del presidente de la República y de la presidencia, que es otro órgano, más los ministerios. Entonces, hasta ahí parece sensato y parece evidente, es de suponer que determinada fuerza política quiere integrar los ministerios con personas de su afinidad partidaria. Ahora, ya llevar el plano del partidismo a todo el ámbito nacional ya parece un poco desmesurado y yo diría arriesgado. No digo que se esté haciendo tampoco así, porque ya han dado acá los colegas algunos ejemplos. Yo creo que sí que el gobierno tiene que gobernar y tiene que hacerse responsable, pero creo que también, yo también en ese sentido soy utópica, como Gonzalo, pero en esto que voy a decir. Yo creo en el contrato social, siempre creí en la virtud del contrato social. El contrato social del que han hablado algunos filósofos, entre ellos Rousseau, que es el que más me gusta, porque es el que habla de un contrato del cual nace la voluntad general, o sea, la soberanía popular. ¿Dónde está la soberanía, el mando supremo de la nación? ¿Estará en el presidente de la República? ¿Estará en el Parlamento? ¿Estará en las Fuerzas Armadas? No, está en el pueblo como entidad soberana. Entonces, a ver, ahí es donde tenemos que tratar de ir a diálogos que permitan crear espacios de reflexión colectiva. Yo veo que aquí hay quienes demandan una mayor participación, por ejemplo, del Frente Amplio, porque al fin de cuentas es la mitad del electorado, pero sabemos que eso no va a ocurrir en los hechos. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es el odio. Ustedes mismos, alguien de ustedes mencionó el odio recién. El odio es terrible. Cuando el odio se instala, creo que todo cae, todo se pudre, si voy a utilizar una palabra muy fuerte, ¿no? Yo no puedo menos de mencionar aquí el tuit de Julio María Sanguinetti, cuando a los 50 años del Frente Amplio, haber dicho que apoyó el golpe de Estado, es algo así como haber dicho que Leandro Gómez, el héroe de Paysandú, apoyó a los brasileños y a Venancio Flores cuando sitiaron Paysandú, o que Robespierre apoyó a Luis XVI y al absolutismo prusiano. Entonces, eso no se puede permitir. Perdónenme que yo siempre caigo en la vehemencia, pero es verdad, eso no se puede. ¿Saben por qué? Porque hay un límite, hay un territorio que se llama de lo sagrado. Lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Lo sagrado es aquello que integra no solamente la verdad, mi verdad, sino lo que no se puede tocar a riesgo de, bueno, una serie de perjuicios que pueden venir en cascadas inimaginables, como aquella mariposa del cuento de Ray Bradbury, ¿verdad? El efecto mariposa. Entonces, acá lo peor de todo es el odio. Me parece a mí que si se cambia por un Twitter, en vez de por una lanza tacuara, sigue siendo lo mismo. Volvemos a Gonzalo. Esa es la cabeza. Gonzalo. Esa es la cabeza que tenemos que cambiar. Gonzalo, bueno, ¿qué te parece lo que escuchaste? Las reacciones, la de Juan, la de Alejandro, la de Marcia. Me parece muy bien, porque para eso están las tertulias, para contrarrestar. Así que voy a responder algunas de ellas. Primero, sí, estoy de acuerdo con Alejandro en que creo que lo del BPS es un ejemplo muy bueno. Seguridad social, ¿no? La reforma de la seguridad social en general. Sí, la reforma, creo que se está intentando, ese es un problema muy grave, y se está intentando hacerlo. Te llaman por teléfono, Gonzalo. No, voy a poder. Debe ser algún fan que quiere felicitarme y no quiere hacerlo por la radio porque tiene miedo a las críticas de ustedes. Bueno, pero que espere la TAN, en todo caso. Entonces, que espere la TAN. Lo del BPS está bien. Ahora, lo del Garch, que no es un político, yo realmente no sé cuál es la orientación política de los jefes del Garch y de los integrantes. Realmente no lo sé. Y lo más lindo de todo es que no me importa. Y eso es lo más importante acá.
Aquí se está tratando un tema objetivamente y se llama a la gente mejor. Yo no he dicho que tienen que ir los representantes de los partidos ahí. Tiene que ir gente designada y que tenga el apoyo de la totalidad de los partidos políticos del Uruguay. Pero evidentemente tiene que ser gente técnica que discute entre técnicos. ¿Cuánto más nos vamos a endeudar? Y eso tiene que ser un acuerdo nacional, porque después la deuda le toca al partido que le viene después. El déficit fiscal le toca al que le viene después. Ese es uno de los grandes problemas que tiene esta democracia, que va turnando gobiernos. Que uno le deja al otro, le dije, tomá, y complica enormemente el progreso en ciertas áreas. Bueno, creo que eso, en contestación, lo del GACH me parece que está bien, podría ser perfectamente con esa misma composición. Con relación a la obsesión hegeliana de mi amigo Juan. Mirá cómo te está observando, agazapado allí. No, está con la cabeza cruzado de brazos. Está como un toro, pronto para investir. Juan, sí, por supuesto, tesis y antítesis es fundamental en la dialéctica, sí, y da resultados muy buenos. A veces da síntesis y es fantástico, pero a veces da guerras también. Y tenemos que saber diferenciar. Hay momentos en que nos tenemos que poner juntos, en ciertas cosas nos tenemos que poner de acuerdo, porque no es solamente contrastando radicalmente, y como dije yo al principio, y recoge Marcia, con odio, con absoluta ceguera a lo que el otro está planteando, que se avanza. Yo creo que sí, hay un proceso dialéctico que se puede dar, pero eso no quiere decir que no podamos llegar en algunos temas, Juan, que llevamos años tratando de resolver, en que han pasado todos los partidos políticos por el gobierno y no han logrado resolverlos. ¿Por qué? Porque hay fuerzas internas que no las vamos a lograr romper, a menos que todos los electos por el pueblo, que son los políticos, que son los únicos que el pueblo realmente elige democráticamente, se pongan de acuerdo y digo, bueno, esto no va más. Aquí vamos a cambiar o vamos a cambiar esto y aquello. Yo no sé quién fue el que dijo que los gobiernos están uno para gobernar y el otro para hacer oposición. Juan, ¿quién fue? Juan. No, pero yo creo, y le pregunto a los contertulios, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de esta crisis de la pandemia es que ha habido mucho diálogo. Ha habido mucho diálogo con los sindicatos, por ejemplo. Yo creo que se han acordado muchas cosas. Ha habido, sí, de la oposición algunas caceroleadas, pero no han sido lo fundamental. Yo creo que la lección fundamental de esto es que el presidente ha llamado a todos los uruguayos a una libertad responsable. Los uruguayos han respondido. Es decir, hay mucho de positivo para sacar como lección de esto. Lo que no indica que tenemos que todos pensar igual y olvidar nuestras diferencias, las vamos a tener siempre. Pero creo que eso es importante. Yo creo que esta pandemia nos da motivos para que el Uruguay sea capaz de enfrentar políticamente, en democracia, en libertad, los problemas que no ha sabido resolver hasta ahora. A ver, Juan, tenemos que aprovecharlo. A ver, a propósito de la réplica de Gonzalo. Ahí está. Entonces yo quiero elegir dos campos, el caso de la educación y el caso de la reforma del Estado. Es decir, en ese caso hay un acuerdo tácito, no se necesitó ningún GACH, es decir, el GACH ocurrió de hecho. Porque, ¿qué es lo que está de por medio? Tocar la educación significa tocar a 50, 60 mil empleados, a 60 mil funcionarios de la educación o tal vez más. Son muchos votos. Y reformar el Estado significa, en palabras corrientes, achicar el Estado. Y eso significa tocar cientos de miles de empleados públicos. Y eso también significa muchos votos. Entonces hay un acuerdo tácito en el gobierno y en la oposición, sea quien sea el gobierno y sea quien sea la oposición, de que no se toca la educación y no se toca el tamaño del Estado, porque eso significa perder votos. Y eso significa la siguiente elección. De modo que ahí hay un caso clarísimo, que es el GACH automático que se ha formado sobre esos puntos, hace que es intocable la educación e intocable el tamaño del Estado. Es decir, ¿Puedo decir, Emiliano, que es el mejor argumento que he escuchado a favor de mis tesis? Lo que acaba de decir, precisamente.
Es exactamente lo que hay que romper, Juan. Si se hiciera un GACH, lo que sería aumentar muchísimo más el Estado y hacer una educación mucho peor. No, mira, yo creo que con la educación ya hubo un inicio en Edu 21, en el cual participaron todos los partidos políticos, había gente del Frente Amplio también, con un éxito podrían haber habido muchos más, pero yo creo que ya hubo una primera intento y se lograron acuerdos importantes entre la gente técnica de la educación, donde había, como te digo, gente de todos los partidos. Y lo que tú estás diciendo, Juan, a mí me fortalece más en mi convicción de que si nosotros no hacemos este tipo de cosas, nuestra democracia liberal no va a avanzar, no puede avanzar, porque cae rehén de estos intereses corporativos, gremiales, llamarles como quieras, que no le permiten avanzar. Ahora, hay que acordarse que una democracia, el pueblo elige a 130 personas, y todos los demás son puestos a dedo, 131 con el presidente. Esos 130 personas son los que tienen la responsabilidad ante el pueblo de que las cosas funcionen, y hay ciertas cosas que están trancadas, y si esos 130 no se ponen de acuerdo, como decía Marce, al menos en un contrato social mínimo, es decir, bueno, esto de aquí no puede seguir, porque acá estamos cayendo, somos rehenes de una situación que no es democrática, no se va a arreglar. Están de acuerdo en lo esencial, no vamos a perder votos inútilmente. En eso sí, bueno, pero, Juan, entonces China es el ejemplo maravilloso. En China nadie tiene que votar, nadie tiene que preocuparse de los votos. En la dictadura militar tampoco nadie se preocupaba de los votos porque nadie votaba. Y es lo que tenemos que evitar. Nosotros tenemos que fortalecer el sistema democrático, y está en crisis, ¿o no está en crisis? Tú estás escuchando lo que está pasando en Estados Unidos en estos días, es demencial, absolutamente. Alejandro. En realidad, con el tema de la educación quizás se podría intentar armar, llamémoslo de alguna manera, no digo un GACH porque el GACH es demasiado técnico y no tiene ningún sentido de selección política. Capaz que son todos gente muy de izquierda, o son todos del derecha, o son todos centristas, no lo sé de alguno, pero por casualidad nomás lo sé. Pero armar algo así con la educación es muy difícil, pero se podría intentar hacer algo quizás con la educación. Con el Estado es casi imposible, ya se sabe de antemano que hay posiciones demasiado encontradas al respecto. Bueno, para decir un ejemplo, imagínense un grupo asesor en el cual esté integrado por gente que piense como Andrade, y gente que piense como Posadas. Son un poco extremos, pero representan más o menos las opiniones globales de uno y otro sector político. Es imposible. Fíjense, hay quien pretende que el Estado crezca y que absorba casi todo, aunque tenemos ejemplos como el de Cuba que están dando marcha atrás, pero bueno, y hay otra gente que lo que pretende es que el Estado disminuya a la función de juez y gendarme. Y entonces es casi imposible pensar que pueda haber representación política en un grupo conformado para analizar la reforma del Estado. Podría ser algún tema absolutamente puntual. Bueno, eso podría ser los sistemas de ascenso o de ingreso a la función pública, cosas por el estilo, pero no mucho más de eso, es decir, no una verdadera transformación del Estado. Con la educación quizás se podría intentar algo un poquito más preciso, siempre que también no tenga elementos corporativos ese grupo de trabajo, y que haya cierta flexibilidad para elegir a los técnicos que representarían cada corriente de opinión. Pero no lo veo mucho más allí de ese plano, Gonzalo. Está bien, pero si pudiéramos incluso avanzar tan poquito como tú decís, incluso sería un avance. Incluso es un avance. Yo les quería decir, con respecto a la educación, en realidad miren que esa es mi opinión, naturalmente, lo que voy a decir, pero para mí hay dos grandes dimensiones. Hay una dimensión que viene a ser algo así de la política educativa, de las autoridades, de las cabezas visibles, que toman determinadas decisiones, pero hay toda otra dimensión mucho más importante, más sólida, y la que verdaderamente obra y llega a resultados, que es la del aula y la del día a día de los docentes con los estudiantes, con los miles y miles de estudiantes. A esa dimensión, miren, yo eso lo puedo decir
con cierta experiencia. ¿Por qué? Porque no solamente soy docente, sino que tuve cargos de gestión. Yo llegué a ser prosecretaria general del Consejo de Educación Secundaria por concurso, esto lo quiero recalcar, por concurso público que apareció en los medios de prensa de la época. Y bueno, y quedé como en el primer lugar como secretaria, como prosecretaria general. Entonces, el cargo de prosecretario general del Consejo de Educación Secundaria es un cargo muy especial, porque hay que reunir el doble carácter de tener experiencia docente y además ser abogado, aunque no siempre se ha cumplido con ese requisito, pero está en la norma. Y desde ahí uno ve el otro lado del mostrador, ¿no? Como dice la frase popular. Y ahí se puede advertir claramente que lo que más cuenta es esa otra dimensión, la dimensión del día a día de los docentes y de los trabajadores de la educación en general con el estudiantado. Por lo tanto, ahí, bueno, hay fuerzas que dirimen más las cuestiones. En otros ámbitos, en el ámbito ya de, por ejemplo, los funcionarios públicos y lo que viene a ser, como decía Juan, bueno, las bolsas de votos y el clientelismo político famoso que nunca se terminó, ahí es otro cantar. Pero yo reitero, yo creo en la virtud del contrato social. ¿Por qué? Porque para mí se renueva constantemente y se renueva en base al parecer de la gente y al diálogo. Más que nunca se necesita diálogo en este país, ¿no? Ahora, quiero cerrar con esta idea. Es verdad que la pandemia ha sido un tsunami arrollador. La pandemia en general, en sus efectos de todo tipo. Tal vez ahora que estamos viendo un poquito, una pequeña luz al final de ese túnel angustiante, tal vez sea recién ahora el momento de poner sobre el tapete estas cuestiones. Gonzalo, para liquidar el tema por hoy, un último comentario tuyo. Estoy feliz de haberlos convencido a todos de la forma en que lo han demostrado. Escúchate esta, Gonzalo, para terminar, como para levantarte el ánimo. Eduardo dice que saluda la propuesta de Pérez del Castillo y para mostrar el acompañamiento, le comento que a menor escala, en el departamento de San José se constituyó una mesa de concertación de políticas públicas. Y por suerte todos los partidos están participando en ese valioso espacio de gobernanza. Y nos manda la información correspondiente, nos manda los links de prensa, ahí está la foto tomada en dependencias de la Intendencia de San José, concretamente el 8 de enero, cuando se dio ese paso al que alude el oyente. ¿Sabías de este antecedente? No lo sabía, pero le doy la mayor bienvenida. Si la democracia baja las manos y dice nosotros no podemos hacer nada porque nosotros dependemos de los votos y caemos en ese tipo de democracia, estamos perdidos. Estamos perdidos. Ya volvemos. Así que yo saludo que ya en San José estén tomando medidas de concertación. Ya seguimos. En temas básicos.